del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús salió y se retiró a la región de Tiro y de Sidón. Y una mujer cananea de la zona salió gritando: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija es atormentada por un demonio. Él no respondió una sola palabra. Se le acercaron los discípulos y le suplicaron: Señor, atiéndela para que no siga gritando detrás de nosotros. Entonces él le contestó: he sido enviado solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ella se acercó y se postró ante él diciendo: Señor, ayúdame. Y él respondió: no está bien quitar el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Y ella replicó: es verdad, Señor, pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus dueños. Entonces Jesús le contestó: mujer, ¿qué fe tan grande tienes? Que se cumplan tus deseos. Y en aquel momento su hija quedó sana. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Y hoy es día del Señor. Estamos ya en el domingo número 20 de nuestro tiempo litúrgico, en nuestro calendario de la iglesia, hermanos y hermanas. Y hoy tenemos palabra de Dios del Evangelio de San Mateo, capítulo 15, versículos 21 al 28. Este es el encuentro de nuestro Señor Jesucristo con la mujer pagana. Un evangelio, hermanos y hermanas, que nos va a llenar de bendición porque tiene que ver con el alcance de nuestra fe. O sea, hasta dónde puede llegar nuestra fe y qué es lo que realmente conmueve a nuestro Señor Jesucristo para obrar milagros y responder a las peticiones que tenemos. Por eso hoy lo que vamos a estar poniendo en nuestro sistema espiritual para poder guiarnos durante el evangelio de este domingo es ver a una mujer pagana, hermanos y hermanas, con una fe de una cristiana. O sea, una mujer pagana que nos presenta lo poderoso que es la fe para un cristiano, y actuando ella, una mujer pagana, actuando increíblemente como si fuera una mujer cristiana, en toda la bendición que ocurre ahí sobre este asunto. Este evangelio lo hemos discutido ya hace unos días atrás, pero vamos a enfocarlo como siempre de otra forma y que nos lleve a entender mejor el significado de cómo una mujer pagana nos puede representar verdaderamente lo que es la fe cristiana. La mujer, hermanos y hermanas, viene de Tiro y Sidón. Está en la Decápolis, ese territorio que se hizo al norte del pueblo de Israel, hermanos y hermanas, para poder separar a los judíos de los pueblos paganos, porque entraban en guerra, entraban en grandes discusiones. Entonces ahí está la Decápolis, ahí están los sirios, ahí están los fenicios, ahí el idioma es el griego, y a pesar de que están en frontera con los judíos, estos paganos, ciertamente, hermanos y hermanas, pueden estar cerca por la frontera, pero en el espíritu, en las cosas de Dios, la distancia es abominable, la distancia es terrible. ¿Por qué? Porque estas personas de la Decápolis, estas personas de Siria, de Fenicia, son totalmente paganos, hermanos y hermanas, y no entran en relación de amistad. El judío no puede tener amistad con personas que no son del pueblo. Entonces, esta mujer sirofenicia, hermanos y hermanas, que viene a donde Jesucristo pidiendo ayuda, es considerada como una mujer inferior, tanto por los discípulos como tanto por los que están allí con Jesucristo el Señor. El pueblo judío, acuérdate que dividía el mundo en dos grandes partes, ¿no? El pueblo judío, nosotros, la nación de Israel, el pueblo de Dios, nosotros somos el pueblo escogido por Dios, y ustedes son los paganos, ustedes son los no creyentes, ustedes son los idólatras, ustedes son los enemigos o la enemistad de este pueblo. Eso era todo lo que había. Un pueblo de Dios y un pueblo del mundo, un pueblo pagano de la idolatría. Esta mujer era vista así, hermanos y hermanas, por los discípulos de Cristo, por la gente que estaba allí. O sea que ya empezaban a tener una barrera de prejuicio, de segregación, de que a ti no te tocan las cosas de Dios. Y esta mujer, hermanos y hermanas, entonces entra dentro de una situación que realmente significa para ella un riesgo, significa para ella un reto, significa para ella un desafío.
Ya la mujer está mostrando, hermanos y hermanas, por qué y cuál es la necesidad que la motiva. Realmente la necesidad que motiva a esta mujer es la situación de su hija, es la situación en que se encuentra su hija. Entonces nosotros tenemos que verlo, que esta mujer, si tenía orgullo, allí iba a tener que tragarse el orgullo, porque los judíos también tenían a los paganos con un mal nombre de que eran los perros, y nosotros los judíos somos los hijos. Todos los paganos son perros, y entonces nosotros, los que somos del pueblo de Dios, de Israel, somos los hijos. O sea que esta mujer sabía a lo que se exponía. Ya estamos cayendo en tiempo. Por eso es que estamos viendo que esta mujer, como hemos dicho otras ocasiones, va a dar lo mejor de ella. Lo mejor de ella en la situación difícil, lo mejor de ella en la situación de riesgo, lo mejor de ella en la situación desgraciada, lo mejor de ella en la situación retante. Y si es materia de que me van a ofender porque soy pagana, porque no soy del pueblo, porque no soy judía, porque no soy una de las escogidas del pueblo de Dios, pues me voy a tener que tragar todo eso, pero yo tengo algo que me motiva. Y lo que tenemos que ver aquí, que parte del desarrollo de la fe de esta mujer, hermanos y hermanas, es el por qué, lo que está detrás, lo que lo motiva. ¿Qué es lo que lo motiva, hermanos y hermanas? Es una madre. ¿Qué es lo que la motiva, hermanos y hermanas? Una vida, hermanos y hermanas, que está en peligro. ¿Y de quién es la vida? Es de su hija. Todo esto, hermanos y hermanas, va haciendo que se desarrolle una fe profunda, la fe que causa milagros, yendo en contra de todos los obstáculos, tragándose tal vez el orgullo, porque me están humillando por quien yo soy. Por eso aquí lo que vemos, hermanos y hermanas, es el alcance de la fe de esta mujer, que logra penetrar el corazón de nuestro Señor Jesucristo para que el milagro ocurra. Esta mujer, a pesar de ser una mujer pagana, a pesar de ser una mujer que no esperaba el Mesías y no es judía, hermanos y hermanas, llama a Jesucristo por uno de sus nombres mesiánicos. Hijo de David, o sea, ¿de dónde viene el Mesías? De la tribu de David. ¿Cuál es la tribu de David? La tribu de Judá, sí, la del león. De ahí es David y de ahí viene el Mesías. Hijo de David, o sea, viene a implorarlo, ya lo reconoce como Señor, y en una segunda parte se postra. Y al postrarse quiere decir que lo está reconociendo como Señor. Aquí está viendo un cambio, aquí está viendo una transformación de pagana. Hermanos y hermanas, esta mujer empieza a abrirse. ¿Por qué? Porque hay una necesidad muy grande y muy seria en su vida. La hija está en peligro, tiene un espíritu endemoniado y Cristo tiene pues el poder, entiende ella ha escuchado que obra milagros, de que exorciza a los demonios y es capaz de reprender todo mal. Todo eso está en esta mujer, hermanos y hermanas. Y entonces lo que nosotros vemos de repente es una gran enseñanza. Aquí ocurre una gran enseñanza tanto por parte de Jesús como parte de ella. Porque cuando Jesucristo se da cuenta de que la mujer es sirofenicia, de que la mujer viene de la Decápolis, de que la mujer realmente viene de la habla del lenguaje griego, entonces Jesucristo saca ese verso como que es de prejuicio, esa frase que como es de segregación, o tal vez de que nosotros no trabajamos con ustedes, ¿no? Yo no he venido pues a bregar con ustedes, a mí se me ha enviado y tengo misión sobre las ovejas descarriadas de Israel, pero son de la casa de Dios, de la casa del Padre. Con ellos es que yo tengo que trabajar. Y como que Cristo la iba a desatender. Los discípulos lo que quieren es quitársela de encima porque les molesta que la mujer esté gritando e insistiendo. Señora, atiéndala para quitárnosla del medio. Pero la mujer insiste, aquí es que la mujer se postra, se arrodilla y dice, sí Señor, yo entiendo que tú eres judío, yo no soy judía, yo no soy del pueblo de Dios, yo no soy de los elegidos, yo no soy tampoco de los que espera el Mesías, pero aunque ustedes lo tienen todo y tienen el pan completo, nosotros nos alimentamos de las migajas que caen de la mesa de nuestros amos, porque Cristo había dicho que no estaba bien darle el pan de los hijos a los perros. O sea, no está bien darle el pan, lo que ha mandado Dios para los judíos, dárselo a los paganos. Eso es lo que encierra todo eso. No está bien darle los milagros, darle la palabra de los hijos a los paganos. Pero Señor, nosotros los paganos también nos alimentamos de las migajas que caen de ahí.
y las podemos recoger. Hermanos y hermanas, ahí ya Jesucristo quedó totalmente conmovido. Esta mujer llega hasta el corazón de Cristo al decir que es capaz de alimentarse con lo poco que caiga de la mesa, con esas migajas. Y eso para nosotros es un llamado de atención bien grande, hermanos y hermanas. Y aquí siempre lo que hemos hecho es una referencia a que veamos, hermanos y hermanas, cómo esta mujer nos ayuda a ver varias cosas. Y entre ellas que nuestra misión de llevar a Jesucristo el Señor, de llevar la palabra, de hacer que otros conozcan a Jesucristo como nuestro Salvador, no se circunscribe solamente a nuestra iglesia católica, a nuestra asamblea, a nuestro rebaño, a nuestro redil, a nuestro territorio. No, hay que salir hacia afuera, hay que moverse hacia afuera, hay que buscar a otras personas, hermanos y hermanas, porque esta mujer como que le hace ver a Jesucristo, se convierte en una orientadora, se convierte en una maestra para Cristo, ¿no? Dejándole saber que la misión tuya tiene que ser más amplia, porque hay mucha gente que está en necesidad, hay muchas personas que están buscando las cosas de Dios para sanarse, para salvarse, para resolver muchas cosas. Entonces abre tu visión, cambia el horizonte, y esta mujer, hermanos y hermanas, ayuda a Jesucristo a ver más claramente su misión, a salir de ciertos prejuicios y barreras que había en aquel momento. Claro, Cristo está dando una enseñanza. La enseñanza también es para los discípulos y para todo aquel que se encuentre allí. Pero esta señora ayuda dentro de su situación a que Cristo se abra, hermanos y hermanas. Y esta cananea recuerda a Jesús y a nosotros, hermanos y hermanas, que en el caso de una vida amenazada, hermanos y hermanas, se pueden quedar atrás un montón de cosas. Cuando hay una vida amenazada, hermanos y hermanas, a nosotros se nos olvidan los ritos, a nosotros se nos olvidan las religiones, a nosotros se nos olvidan las culturas, a nosotros se nos olvidan los idiomas. Y en muchas religiones, hermanos y hermanas, una vida en peligro, una vida amenazada es más importante que cualquier otra cosa. Y eso es lo que queda claro aquí también, es verdad, hermanos y hermanas. Nosotros tenemos que ver que a veces nos encerramos, hermanos y hermanas, en discusiones estériles. Nos metemos en unas discusiones con los hermanos separados y con otras personas que no son de nuestra religión, en círculos viciosos, que si es Jehová, que si es Dios, que si se adora el domingo, que si se adora el sábado, y entramos en esos temas y nos metemos ahí dentro y nos encerramos ahí dentro y no vemos más luz, hermanos y hermanas. No vemos que hay vidas amenazadas, que hay gente que necesita la palabra de Dios, que hay gente que necesita sanar, que hay gente que necesita consuelo, que hay que orar por algunas personas y ponerle las manos, que las personas están buscando ayuda. Entonces nos encerramos como cristianos en un debate siempre de apologética, de defensa de la fe, para hablar con el hermano separado, y no salimos de eso. Cristo no hizo esto con esta mujer. En ningún momento aquí nosotros vemos, hermanos y hermanas, que Jesús le exija a esta mujer que tenga que cambiar su fe, o que tenga que cambiar de religión, porque no sabemos si tenía religión o no tenía religión. O sea, la llamada de Cristo nuestro Señor prácticamente a esta mujer es saber si tiene fe o no tiene fe, hermanos y hermanas. Eso es lo que está buscando Jesucristo. Entonces, no muestra de ninguna forma Jesucristo que haya un abuso espiritual por parte de Él hacia ella. No hay un abuso espiritual, o sea, tú eres pagana, conviértete, eso es malo, eso es idolatría, eso es de muerte, te vas a perder, no vas a estar con nosotros, taca, 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 y siguen insistiendo en que estamos mal, te vas al infierno, te vas a condenar, eso es del demonio. Nosotros no vemos a Jesucristo en esa actitud, hermanos y hermanas, porque hay que hacer pausa en la vida. En vez de estar con los jamaqueos de los últimos tiempos, de la muerte, de la condenación, vamos a abrir las puertas por aquello que nos une. Y lo que nos une es un Cristo vivo, un Cristo que salva, un Cristo que sana, un Cristo que su poder es poderosa, su palabra y su poder son poderosos. Pues entonces vamos a movernos en ese escenario. Permite Jesucristo, hermanos y hermanas, que sigan el camino del Padre aquellos que no son como nosotros. Eso es lo que vemos con esta mujer. No cae en un abuso espiritual, sino que los deja libres, porque en algún momento algo va a pasar. Hay que dejar que Dios trabaje. La obra no solamente es mía, la obra también es de Dios. Entonces permite que sigan el camino, porque el Padre los lleva. Eso es lo que experimentamos ahí. El Padre los va llevando por el camino. Dios tiene que hacer un trabajo. Yo no puedo tener, hermanos y hermanas, un síndrome
hablándome de Mesías Salvador, de que si no viene conmigo, de que si no me escucha a mí, se pierde y se condena. Quítate eso de la mente. El Mesías es Cristo, el Salvador es Cristo, no eres tú. Por lo tanto, que no se nos pegue a nosotros el síndrome mesiánico, hermanos y hermanas, de la salvación, que vamos a estar encima de una persona que hasta que no te conviertas no te suelto, hasta que no conviertas tu vida a la de nosotros no te suelto. Eso no es así. Por eso es que Cristo permite en este caso, hermanos y hermanas, que sigan por su camino, porque el Padre les acompaña en cierta medida. Y sobre todo Cristo invita dentro de ese encuentro a dar gracias a Dios. Eso nunca se va a olvidar ahí. Y eso va a acercar más a las personas a la religión y a la fe que Cristo está promoviendo, hermanos y hermanas. Y sobre todo muestra cómo el Padre se acerca a ellos por Él. Y aquí hay que recordar, ¿no?, que nadie viene al Padre si no es por el Hijo. Y aquí hay una interrelación entre lo que Cristo hace y lo que Dios quiere. Y hay que darle ese espacio a que esto encuentre ahí su significado. Aquí lo que tenemos que ver es que en un momento dado, hermanos y hermanas, increíblemente la palabra dice que cuando esta mujer habló de las migajas, que con eso ella se conformaba, que eso era su todo, que eso era grandísimo para ella y que con eso bastaba, ocurrió el milagro. Eso es lo que dice la palabra. Inmediatamente ocurrió eso, hermanos y hermanas. La señora encuentra la palabra de Cristo de sanación y de salvación para su hijo. Inmediatamente quedó sanada su hijo. Y cuando entendemos esto, lo que tenemos que ver, hermanos y hermanas, es que no es casualidad. A veces creemos que las cosas que pasan con personas que no son de nuestra fe, pues mira, coincidencia, cosas del destino. Eso fue una casualidad. No, hermanos y hermanas, en la materia de fe y en la iglesia nosotros creemos en la causalidad, no tanto en la casualidad, en la causalidad. O sea, esto tiene una causa por lo que pasó. Esto no fue una mera coincidencia. Aquí hay una providencia por parte de Dios. ¿Y sabes por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque cuando Moisés estaba ante el faraón en la segunda plaga, para que no quedase duda de que Dios existía y que Dios era el que mandaba las plagas y las quitaba, que no era coincidencia, que no venga a decir el faraón que esto es coincidencia, que esto es una casualidad, que esto es suerte que tuvieron, que esto es cuestión del destino. Moisés hace una cosa bien importante y en la segunda plaga Moisés le pide al faraón: dime tú cuándo yo voy a rezar delante de mi Dios, dime el momento en que yo debo de hacerlo para que se acaben las plagas y entonces tú sabrás que Dios existe. Mire, estamos en Éxodo capítulo 8 versículo 4 hasta el 7 y escucha cómo dice la palabra ahí. Entonces llamó Faraón a Moisés y a Aarón y les dijo: pidan a Yahvé que aleje de mí y de mi país estas ranas, y yo dejaré que su pueblo salga para ofrecer sacrificios a Yahvé. Moisés le contestó: indícame, por favor, cuándo tendré que rogar por ti, por tus servidores y tu pueblo, para que se alejen las ranas y queden solo en el Nilo. Faraón respondió: mañana. Bien, dijo Moisés, lo haré como tú pides, para que sepas que no hay nadie como Yahvé nuestro Dios. Se alejarán las ranas de ti, de tus casas, de tu gente, de tu pueblo, y solo quedarán en el río Nilo. Quería que vieras eso, hermanos y hermanas, porque a veces nos metemos una cosa en la mente del que el que no es cristiano como nosotros, el que no va a misa, el que no comulga, el que no confiesa, no puede recibir bendición por parte de Dios, no tiene fe. Y mira lo que está pasando aquí con la mujer sirofenicia. Esto no es una casualidad, esto no es suerte, hermanos y hermanas, esto no es el destino que lo quiso así, ¿no? Aquí es bien grande lo que hay que enfatizar. Inmediatamente la mujer dijo que con unas migajas ella se alimentaba y era suficiente para salvar a su hija, quedó sana al instante. Por eso te puse lo de Moisés, ¿no? Indícame la hora que tú quieres, el día que yo debo de orar. Mañana, dijo el faraón, pues yo voy a orar mañana.
Y ese mismo día, hermanos y hermanas, terminaron las plagas de las ranas. No hubo más ranas en el pueblo de Egipto, para que el faraón no viniera a acusar de que eso fue suerte, eso fue coincidencia. Vamos a salir nosotros de estar buscando, hermanos y hermanas, estas excusas ridículas de que nuestro Dios es más que para nosotros. Mire, este Señor en quien tú y yo creemos es Señor de señores, Rey de reyes, ¿no? Es Señor de todos los principados y de todas las potestades y gobierna por encima de todo, ¿no? Nosotros no podemos controlar, manipular a nuestro Dios solo en nuestra casa, solo en nuestro redil, solo en nuestro rebaño. Dios obra también para otros, hermanos y hermanas, en forma misteriosa. Mira lo que ha ocurrido aquí con la mujer sirofenicia. Esto no es casualidad, hermanos y hermanas, esto es providencia divina. Y tenemos que nosotros darnos cuenta de cómo obra Dios en la vida para todos nosotros, hermanos y hermanas, y para los que no están con nosotros también. Mire, si es algo importante, habíamos señalado la otra vez que tenemos que destacar en términos de estas relaciones que nosotros tenemos con Dios, ya seamos nosotros o sea gente pagana. Hermanos y hermanas, las relaciones que nosotros tenemos con Dios, si son verdaderas, son relaciones que están expuestas a la duda, que están expuestas a los dolores y que están expuestas, hermanos y hermanas, a las grandes pruebas. De hecho, de la forma en que nosotros muchas veces nos acercamos a Dios es porque tenemos dudas, es porque tenemos grandes dolores, grandes sufrimientos, grandes retos, es porque tenemos unas pruebas, hermanos y hermanas, de fuego que son realmente pues insoportables. Entonces, si nuestra relación es verdadera con Dios, en esas relaciones es que vamos a conocer mejor a Dios, porque sabes que en la duda, en la prueba, en los dolores, en las situaciones difíciles, ahí es que nosotros podemos empezar a tocar, hermanos y hermanas, que pues esa banda, ¿verdad? Ese límite de lo que es el paganismo, de lo que es ser infieles religiosamente, ser infieles espiritualmente. Es en los dolores, en las dudas, en las pruebas, en los sufrimientos donde uno dice: Dios no está conmigo, Dios se olvidó de mí, Dios no me tiene en cuenta, Dios pasa por el lado y no me ve, Dios como que no me está sirviendo, y empiezo a dejar la oración y empiezo a dejar de buscar la Biblia y empiezo a dejar de ir a la iglesia porque no siento nada, porque no encuentro nada, porque no hay bendición, no hay protección, porque no veo la obra de Dios. O sea, en las pruebas en que pasa eso, hermanos, empezamos a tocar nosotros el filo, la frontera del paganismo, la frontera de la infidelidad a la fe, de la infidelidad a la religión, de la infidelidad a la espiritualidad, de la infidelidad del cristianismo. Si las relaciones son verdaderas, eso es lo que nosotros vamos a experimentar. Y hoy lo que tenemos que nosotros ver es hacer lo mismo que está haciendo esta mujer, hermanos y hermanas. El alcance de esta mujer era mucho más importante la situación que ella tenía que muchas otras cosas, ¿no? En la vida todos nosotros, hermanos y hermanas, tenemos la vida amenazada por algo. Si no en nuestra vida, es la vida de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, de mis hijas, de mi familia, de mi madre, de mi padre, de mis amigos. La vida de alguien puede estar amenazada. Y tú sabes que nosotros vamos a tener que ver, hermanos y hermanas, cómo salvarnos nosotros de situaciones de infidelidad y de paganismo, sacando lo mejor de nosotros. En esos momentos es que hay que sacar lo mejor de nosotros. ¿Y qué sacar lo mejor de nosotros? Empezar a creer, hermanos y hermanas, aunque sea que con un poquito de lo de Dios yo me puedo sanar, yo puedo alcanzar lo que estoy buscando. Y esto es lo que Dios tiene que ver en nosotros. ¿Qué sacó esta mujer, hermanos y hermanas, la sirofenicia, cuando se encontró con Cristo? Una madre que viene desde lejos, que viene del paganismo, que se arriesga. Hay un pueblo que amenaza, que entran en guerra con ellos, que matan a los paganos, que creen que los paganos están endemoniados. La madre se arriesga. ¿Por qué? Porque tiene a su hija enferma, porque tiene una vida amenazada, y una madre hace cualquier cosa por un hijo y se va hasta el extremo. Se traga su orgullo como mujer, el orgullo que tenía allá en Tiro de Sidón, allá en Silo y Fenicia, allá como mujer griega. El orgullo se lo traga, porque acá es una perrita, porque acá es una extranjera, porque acá es una pagana, y se tiene que tragar
todo eso. ¿Pero por qué lo hace? Porque va en busca de la sanación de su hija, porque es madre, porque quiere lo mejor para su hija y hace todo lo posible, hermanos y hermanas. Hasta un poquito de esa migaja bastaría para yo encontrar lo que busco, Señor. No he visto una fe tan grande como la tuya, mujer, que se haga como has pedido. Y por providencia de Dios y porque esta mujer se lo ganó, hermanos y hermanas, su hija quedó sana. ¿Qué es lo que vemos aquí finalmente, hermanos y hermanas? Es una transformación. A veces cuando tocamos el paganismo ocurre la transformación, ocurre el cambio, empieza todo a ordenarse con todo sentido. Esta mujer, hermanos y hermanas, de experimentar a un Dios muerto encontró un Dios vivo, de experimentar a un Dios pagano encontró un Dios real, de experimentar un Dios de la idolatría encontró un Dios invisible pero presente en su vida, encontró de un Dios falso, hermanos y hermanas, encontró un Dios verdadero. Hay un cambio, hay una transformación. Esa es la bendición que ocurre a través de esta persona, hermanos y hermanas, y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Esto es importante para nosotros, o sea, esa transformación es la que lleva a la mujer, hermanos y hermanas, darnos cuenta lo más que conmueve el corazón de nuestro Señor Jesucristo a obrar en nosotros es moverle el corazón. A Dios lo que más fuerte, hermanos y hermanas, le puede mover para ayudarnos es la forma en que le demostramos nuestra fe, la profundidad de nuestra fe, la extensión de nuestra fe, lo poderosa de nuestra fe, que aunque sea así, como un granito de mostaza. Sabes muy bien que esta no es la única mujer en el Evangelio que Jesucristo admira su fe. Recordemos al centurión, hermanos y hermanas, en Mateo capítulo 8, versículo 5, un pagano, un romano. Este era otro de esos que son perritos, hermanos y hermanas, extranjeros y paganos. Vengo a pedir no por mí, vengo a pedir por un siervo. Y no tienes que ir tú, Señor, sino que una palabra tuya bastará para sanarlo. No tienes que ir. ¡Wow! Pero me sorprendí, no he visto fe como la tuya tampoco. O sea, estas cosas pasaron. Hay muchos momentos en que Dios, hermanos y hermanas, o Jesucristo el Señor, se lamenta de la falta de fe. Pero hay momentos en que Jesús alaba la fe que tienen algunas personas y especialmente los paganos. Y aquí es que nosotros tenemos que ver que son ejemplos para nosotros en entrega y donación. Y esto tenemos que verlo. Mire, lo dije la otra vez y lo vuelvo a repetir. Si estamos bien en la iglesia, si vamos a misa, si comulgamos el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, estamos comulgando la totalidad de la comunión. Tú y yo tenemos la totalidad de la comunión con Cristo porque comulgamos completo el cuerpo de Cristo, porque bebemos la sangre completa de Cristo. Y hay personas en nuestra iglesia que no pueden acercarse a comer el pan, que no pueden acercarse a tomar el vino, cuerpo y sangre. ¿Y sabes qué? Esas personas, he visto yo en muchos casos, son a veces personas que nos dicen: una migaja del cuerpo de Cristo bastará para mí. Eso es todo lo que yo quiero, porque no puedo comulgar totalmente. Estoy en comunión parcial, estoy comulgando espiritualmente. Hay divorciados y vueltos a casar, hermanos y hermanas, que con una sola migaja del pan eucarístico que cae, la partícula en el piso, en el lugar donde se da la comunión, estarían dispuestos a sacar su dedo para ponerlo en el piso y comerse una partícula de ese cuerpo. Fíjate cómo es la cosa y cómo es la fe. Todo eso lo ve Dios. Y ahí es que estamos diciendo, esto no es coincidencia, esto es providencia por parte de Dios, de un Dios que obra grandes milagros. Y en ese sentido es que lo tenemos que ver, hermanos y hermanas. Mucha gente que tal vez no comulgan y no reciben el cuerpo y la sangre de Cristo, y sus vidas de oración, sus actos de piedad, su estilo de vida cristiana, su vocación de vida cristiana en desarrollo supera la mía, supera la tuya, supera la de algunos sacerdotes, la de algunas monjas, la de algunos líderes de la iglesia, por la entrega, por la donación. ¿Sabes por qué? Porque con ese poquito esa gente logran tanto y tienen, hermanos y hermanas, una fe que se mueve más grandemente que la misma nuestra. Este evangelio nos tiene que hacer pensar sobre estas cosas. Finalmente, hermanos y hermanas, preguntarnos, ya para terminar en materia de conclusión, ¿cuántos se quieren alimentar de lo que cae de la mesa en nuestros templos parroquiales? De lo que cae de la Eucaristía
en nuestras celebraciones de la misa o de la bendición que tenemos en nuestra casa. ¿Cuántos querrán alimentarse de un poquito nada más? Piensa por un momento en eso. A veces no nos damos cuenta, hermanos y hermanas, cuando tenemos la plenitud de lo que Dios nos ha ofrecido, la totalidad. Y vamos a pensarlo, que a veces no nos damos cuenta de que otros quisieran comulgar como nosotros comulgamos, acercarnos a Dios y hacer las cosas en la iglesia como la que nosotros hacemos, porque ellos no pueden y darían cualquier cosa por volver a tener una participación activa en las cosas de Dios. Entonces vamos a mirarlo desde ese punto de vista. Finalmente, hermanos y hermanas, no nos vamos a meter con el prójimo que no comparte nuestra fe en grandes diálogos y trivias de discusiones de teología, hermanos y hermanas, como hizo la cananea y como hizo Cristo. Esta mujer pagana con Jesucristo el Señor, que es el Señor de nosotros y nuestro Dios, no se metió en discusiones y en divisiones de teología con esta mujer. ¿Por qué? Porque había una vida amenazada. El momento era para hacer algo por la vida. Y el momento de muchos de nosotros acercarnos con alguien que está desviado es hacer algo por la vida, por la salvación de esa persona, por el acercamiento de esa persona. Así que vamos a dejarlo ahí, hermanos y hermanas. Hoy es un domingo de gran bendición, una mujer pagana con una fe de cristiana que supera muchas veces la fe de los mismos bautizados, confirmados en la Iglesia Católica, que llevamos años y años creyendo en nuestro Dios. Una mujer hoy nos enseña que a veces los paganos, o tal vez los que no están en comunión total, sino en comunión parcial, nos llevan la delantera al reino de los cielos. Para nosotros no es motivo, hermanos y hermanas, de echarlos a un lado, sino de ver qué me enseña esto a mí, qué me ilumina y cómo puedo yo aprender del testimonio de ellos. Oremos. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Regresamos mañana, nuevo evangelio y meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios, hermano y hermana, te va a ir bonito en el nombre de Dios y más todavía bendecido. Hasta mañana.